Muy buenas noches, comienza 2021 y tenemos ya enlazada a nuestra primera invitada, que es la presidenta del Congreso, la congresista Mirta Vázquez. Está ya comunicada con nosotros. Ella se ha pronunciado en torno a la posibilidad de que las vacunas se vendan en nuestro país a través de empresas privadas. Vamos a abordar con ella que es un tema sin duda polémico, porque la ministra de Salud se ha referido a lo propio de ENCADE esta tarde. Ha dicho que esto solo ocurrirá el próximo año, pero también hay otros temas que competen directamente al Parlamento. Presidenta del Congreso, bienvenida y muchas gracias por atendernos esta noche. Buenas noches, Mávila. Gracias por la entrevista. Muy bien, estaba revisando aquí información en Twitter del Congreso que ha señalado que la Junta de Portavoces va a invitar a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, a la doctora Bermúdez, también al ministro del Interior, para una primera sesión de la Comisión Permanente. El tema que van a abordar es la represión policial en las protestas del norte del país. Esto ocurre cuando también conocemos los resultados de un informe de Naciones Unidas. Michelle Bachelet, quien es la encargada, quien maneja el tema de derechos humanos en Naciones Unidas, se ha referido a las primeras protestas. Ha dicho que hubo una represión policial injustificada. ¿Qué tan amplia va a ser esta presentación o qué tan amplio va a ser el interrogatorio y cómo se abordará este tema desde el Parlamento en la Comisión Permanente? Sí, bueno, en principio, Mávila, decir de que desde el Parlamento estamos preocupados justamente por el tema no solo de la represión policial en el momento de las protestas por el paro agrario, sino que ya hay un tema recurrente de uso de la fuerza, al parecer, no controlado de parte de la Policía Nacional, y eso tiene que ver con las políticas que se están desplegando desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, y nos preocupa mucho el tema de las lamentables pérdidas que hemos tenido en los últimos meses respecto a las protestas sociales, el manejo de los conflictos, la intervención policial. Ahora mismo salió el informe de las Naciones Unidas, sí, y creo que ese es un indicador muy importante que nos hace también comprometernos en revisar este tema, en reflexionar con el Ejecutivo cómo se está manejando justamente el tema de el uso de la fuerza dentro de un órgano tan importante como la Policía Nacional. Claro. Esa es la intención. Hay que llamar al Ejecutivo, digamos a la Premier y también al Ministerio del Interior, y creo que hay mucho interés de saber qué es lo que pasó en estos últimos sucesos y evitar justamente que se vuelvan a repetir, ¿no? Establecer también Son dos momentos importantes, ¿no es cierto? El primer momento importante de protestas es el protagonizado por la llamada Generación Bicentenario en contra de la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, contra el señor Merino, la presidencia del señor Merino, que duró apenas unos días. La segunda ola de protestas tiene que ver justamente con los cambios que se están pidiendo o que se pedían en ese momento de la ley de los agroexportadores. Entonces, hay dos momentos, son dos momentos críticos, son dos administraciones diferentes. El ministro Elich ha dicho, sin embargo, que él todavía no tiene el liderazgo al interior del Ministerio del Interior y ha reconocido, admitido una responsabilidad política. El ministro asistirá, está convocado a la Junta de Portavoces. ¿El Congreso considera que como parte de su ejercicio podría pedir un cambio de ministro? Fíjate, Mávila, una cosa importante por la que debemos empezar es por el tema de que el Parlamento tiene que ejercer esta labor de control político, y creo que a raíz de los últimos sucesos es absolutamente pertinente llamar a los representantes del Ejecutivo para que respondan sobre un tema tan delicado. Lo segundo tiene que ver con el tema de que más allá de la administración en la que nos encontremos, creo que hay un problema sobre el que hay que incidir, el tema de cómo se está manejando justamente al interno la Policía Nacional, el Ministerio del Interior como institución, porque una cosa que sí nos llama la atención justamente es estas declaraciones del ministro, donde asume que no tiene un liderazgo. Entonces, si no lo tiene el ministro, ¿quién tiene el liderazgo dentro de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, del sector mismo? Ese es un segundo tema que es importante plantear. Y un tercer tema es el asunto de que hay que generar
alguna respuesta de cara a la situación que se ha provocado de las lamentables pérdidas. La población necesita una respuesta y creo que también ese es uno de los objetivos, que el Ejecutivo responda cómo vamos a reparar estos graves sucesos, cómo es que se va a responder frente a las víctimas de lo que han sido las represiones policiales, qué acciones asumimos para que no se vuelva a repetir. Muy bien, nos queda claro entonces que será una reunión con miras a que se ofrezca información. Tienen que contarnos qué pasó o tienen que contarle a la representación parlamentaria qué es lo que ocurrió con las investigaciones de las primeras marchas, las marchas que ocurrieron en contra del régimen del señor Merino, pero también ver qué pasó con lo que algunos consideran indefensión y también algunos casos de abuso policial en las marchas, en la carretera o en las protestas de la Panamericana Norte y Sur recientes. Por otro lado, la mesa directiva se reunió con el presidente Sagasti. ¿Cuáles son los alcances a los que han llegado y qué temas se abordaron en la medida de lo que nos pueda contar? Bueno, yo creo que ha sido una reunión muy importante. Estamos en un momento álgido nuevamente. Nos está viniendo encima una segunda ola de esta pandemia y lo que queremos es coordinar, porque creo que una obligación desde los diferentes poderes del Estado es ver qué respuestas le damos y en este momento qué medidas implementamos de cara a una nueva ola de crisis, ¿no? No queremos que se vuelva a repetir lo que sucedió en el primer momento. Hay que evaluar qué medidas tomamos, cuál es el rol del Ejecutivo, pero en qué podemos coadyuvar desde el Legislativo. Y esta mañana hemos coordinado varias cosas importantes. Por ejemplo, el tema de información, que es fundamental que estemos coordinados desde el Ejecutivo, Legislativo, qué mensajes le son útiles a la población para enfrentar este segundo momento, cómo hacemos para enfrentar las deficiencias, por ejemplo, que hay en el sector salud. ¿Pero qué podría hacer el Congreso concretamente? ¿Qué es lo que le ha solicitado el presidente o a qué acuerdos concretos han llegado? Hay una cosa fundamental que creo que hay que evidenciar. El Congreso es quien asume la representación de la población y los congresistas finalmente somos quienes recibimos todas las demandas, las preocupaciones y más aún en estos momentos. Entonces era importante coordinar y plantear que necesitamos una estrategia coordinada con el Ejecutivo justamente para que cuando los congresistas, como representantes de la población, recibamos esas demandas, sepamos cómo es que las vamos a canalizar para que el Ejecutivo responda de manera adecuada. Es una manera de ponerse de acuerdo, digamos, a lo que han arribado, cómo se va el trabajo conjunto y de qué manera se van a comunicar. Eso está bien, pero por ejemplo, si hubiese que pedirle a usted en su calidad de presidente del Congreso posiciones claras o definiciones respecto a temas concretos, como la posibilidad de que laboratorios privados empiecen o tengan la facultad de vender vacunas en nuestro país, o el retorno a una cuarentena mucho más rígida a la que el Ejecutivo se opone, ¿cuál sería su posición como presidenta del Poder Legislativo? Justamente esta mañana hemos tratado esos temas, ¿no? Porque nosotros lo que le planteamos al presidente... nuestra preocupación primero respecto al tema de la vacuna. ¿Por qué? Porque el Legislativo hemos aprobado una ley justamente en la que el espíritu de la norma era que la vacuna sea de acceso gratuito, universal y oportuno. Entonces nosotros preguntábamos y decíamos que sentíamos que en el reglamento a lo mejor se había establecido la posibilidad de que los privados puedan distribuir esta vacuna y que nos preocupaba un poco cuál va a ser el mecanismo de control. Y claro, ahí evaluamos, porque es verdad lo que dice el Ejecutivo, que en este momento no hay posibilidad de que un privado pueda acceder a comprar vacunas directamente porque los contratos que se están haciendo es de gobierno a gobierno. Es verdad, pero también le planteamos la preocupación que en un futuro esto sí va a ser posible y lo que no queremos es que se caiga nuevamente en la especulación de precios, en que los privados empiecen a acceder a vacunas y luego venderlas a los ciudadanos. Pero entonces su posición es negar esa posibilidad, porque lo que queda claro, el mensaje, perdóneme para terminar la idea, el mensaje desde el Ejecutivo ha sido, claro, el tiempo no da. Los laboratorios están casi todos comprometidos con entregas a los distintos gobiernos que han adquirido los primeros lotes de la vacuna, ¿no? La vacuna, en efecto, tiene que ser gratuita y tiene que llegar a todos los peruanos, pero por otro lado hay quienes sostienen que hacer viable, digamos, agilizar
el acceso a la vacuna en mecanismos privados puede ser una solución que incluso ayude al Estado a llegar a la mayoría de peruanos. Está visto que el cronograma no va a dar. Este año terminará y es muy probable que quienes integran, por ejemplo, los grupos de menor riesgo, no puedan acceder a vacunas, porque tendrán que esperar que primero se vacune a los trabajadores de salud y luego a la población vulnerable. ¿Usted está a favor o en contra, digamos, de que se pueda presentar esta competencia? Una competencia, por supuesto, que cuente con todo un reglamento, los registros sanitarios que se requiere, pero que las personas puedan optar y tengan la libertad, el que puede, de vacunarse. ¿O usted estaría completamente en desacuerdo con esto hasta que se termine el lote que va a administrar el Estado? Frente a ese tema nosotros hemos expresado una posición clara, ¿no? No se trata de que estemos en desacuerdo en que un privado pueda coadyuvar en el marco de una estrategia general a distribuir vacunas, no se trata de eso, pero el tema es que nosotros como país tenemos que asegurar que en principio el Estado se hace cargo de una distribución universal, se compromete a la distribución universal. Entonces, eso es el mecanismo. Primero, garantizar que el Estado se pueda comprometer con la población al acceso gratuito, universal, oportuno. Y claro, si hay la oportunidad más adelante de que entren también los privados a tener un rol, nosotros no nos oponemos. Mira, y en la mañana hemos conversado una salida bastante importante que nos pareció muy razonable, y que consiste en lo siguiente. En este momento, materialmente es imposible que los terceros entren a comercializar las vacunas porque es esta situación real de que ahora los laboratorios solo están comprometidos con los estados. Eso es una cosa. Lo segundo es que creo que en este momento, como lo planteó el propio presidente, es importante que aseguremos que en un momento de pandemia es el Estado el que se ocupa de la distribución de las vacunas de manera gratuita mientras dure la pandemia. Y creo que esa va a ser una medida. Ellos se comprometieron incluso a poder plasmarla en un decreto de urgencia que nos parecería bien importante, sobre todo para que transmita a la población digamos, esa seguridad de que es su Estado el que se hace cargo de enfrentar en época de la pandemia y de proveerle de estas vacunas de manera adecuada. El presidente ha confirmado la fecha de llegada del primer lote de vacunas y además que todo esté dispuesto y listo para empezar el proceso de vacunación. Sí, en la mañana nos han informado de que los contratos estarían cerrados para que el primer lote de vacunas llegue a finales de este mes. E incluso en este momento se nos ha comunicado que se está trabajando en una estrategia no solamente de traslado, sino de distribución de las vacunas de manera adecuada, que es una estrategia multisectorial muy importante, donde intervienen incluso públicos y privados. Nos parece bien importante, como Congreso nos vamos a sumar a esta estrategia para conocerla y me parece que se está trabajando de manera adecuada como para prepararnos para que este primer lote de vacunas llegue de la manera más adecuada posible, que no haya ninguna falla y que pues obviamente pueda servir para que se vacunen sobre todo los grupos de interés prioritario que enfrentan la pandemia, ¿no? Claro. Claro, bueno, cerramos el tema ahí. Yo quería preguntarle también por esta normativa que se está pidiendo para que los candidatos en plena campaña electoral respeten las medidas de seguridad que necesitamos respetar. La ministra Macetti el día de hoy ha hecho una declaración muy importante porque ya se venía especulando, mejor dicho, ella finalmente admitió algo que para muchos era una realidad, que el Perú está encarando una segunda ola por la manera tan rápida en que se están incrementando los casos de COVID-19. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Cuáles son las reglas que podría ponerle a los candidatos que están en contienda electoral? En principio nosotros estamos conscientes de que ese es un tema, el tema de cuáles son las normas pertinentes para acatar en este momento temas de salubridad.
es competencia exclusiva del Ministerio de Salud porque necesitamos una opinión técnica de cuáles son las medidas más pertinentes que debemos asumir. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que se desarrolle un protocolo o algunos criterios para que a partir de eso, desde el Congreso, podamos también desplegar algunas medidas más concretas. Por ejemplo, nosotros tenemos a varios colegas congresistas que en este momento se encuentran en campaña electoral. Nosotros ya estamos emitiendo un primer llamado, digamos, para que se respeten las medidas que son las pertinentes para evitar el riesgo, pero estamos esperando también que el Ministerio de Salud nos dé algunas pautas más concretas como para que en función a esos criterios técnicos nosotros podamos pues desarrollar una normativa interna, sobre todo más específica, ¿no? De acuerdo. Antes de concluir, quería preguntarle, el día de ayer conversó con nosotros el congresista Daniel Olivares y justamente le hacíamos mención a este pedido, a esta solicitud de la Comisión de Ética, esto que se ha propuesto para investigarlo, llamarlo a la comisión, citarlo a la Comisión de Ética por haber admitido que él consumía marihuana. Y el congresista Olivares nos decía, si se van a poner o me van a tratar así a mí, primero que la Comisión de Ética resuelva todos los temas pendientes. ¿Cuál es su posición particular desde la mesa directiva sobre este caso concreto de Olivares y todos los que están acumulados en la Comisión de Ética? Justamente este anuncio de que se iba a investigar este caso en la Comisión de Ética, a nosotros también nos hace recordar y de paso queremos recordarle a esta importante comisión de que hay varios casos acumulados, muchos de ellos realmente de mucha relevancia. Yo espero que estos temas que se empiezan a tratar y que dicen que también es pertinente, evaluarse en la Comisión de Ética, nos recuerden que hay varios pendientes, efectivamente, y ojalá que se empiecen a sacar rápidamente porque creo que hay cosas de bastante trascendencia que también le interesan a la población que se resuelvan, ¿no? Entonces usted apoyaría, digamos, la propuesta del congresista Olivares, en principio, que primero se despachen todos los expedientes acumulados y que eventualmente luego se le pueda llamar si es que la comisión lo considera todavía pertinente. Perdóneme que me quede este cabo suelto. Usted habló de las elecciones y cómo se comportarían los congresistas que van a hacer campaña electoral. Y me parece que ha hecho un pedido también a sus colegas parlamentarios para no comprometer el trabajo del Congreso con las campañas de los partidos políticos, esto en aras de velar por la neutralidad. ¿Hay algunos casos concretos en particular que usted quisiera mencionar? ¿Se han cometido faltas en este sentido? ¿Hay congresistas que han vulnerado ese principio de neutralidad y han utilizado el cargo hasta el momento para hacer campaña política con su presencia o desde su curul? No, bueno, yo lo que quiero mencionar es que en general todos los colegas que están haciendo campaña política en este momento creo que deben respetar este principio de neutralidad y muchas veces se ha tendido a vulnerar, digamos, este principio de neutralidad, a veces sin darse cuenta también, ¿no? Usando algún símbolo y a veces hemos tenido que llamar la atención sobre el tema. Pero en este momento creo que lo que debiéramos hacer es, como lo vamos a hacer desde la mesa directiva, es hacer un llamado a nuestros colegas a respetar escrupulosamente el principio de neutralidad, pero además, fíjate, Mávila, y lo recordábamos esta tarde cuando discutíamos el tema de la semana de representación que va a ser este fin de mes, así se decidió el día de hoy. Nosotros le recordábamos a los parlamentarios que tenemos una opinión de la Comisión de Constitución donde establece que debiéramos no solamente respetar ese principio de neutralidad, sino evitar usar algún recurso del Estado para alguna campaña política. Entonces, el día de hoy se decidió tomar la semana de representación, pero creo que nuestro llamado va a ser de manera insistente en que se evite hacer proselitismo político en esta semana, porque se podría interpretar que estos recursos que se destinan para esta representación se podrían utilizar para que el viaje podría utilizarse, es decir, digamos, si se sorprende a un congresista, por ejemplo, en alguna actividad del candidato a la presidencia o de la lista parlamentaria que va por el partido al que está afiliado,
durante la semana de representación en el lugar, además, que representa, eso evidentemente tendría que ser sancionado por el Parlamento. Su invocación es a prohibir para evitar y para respetar lo que señalábamos, el principio de neutralidad ante todo. Exactamente, y sobre todo desde la mesa directiva vamos a estar muy atentos porque creo que esa es nuestra misión y nuestro compromiso frente a la población, cautelar no solamente los intereses de la población, sino los recursos para que sean bien utilizados. De acuerdo, le agradezco a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, que haya estado con nosotros. Un día importante, se reunió la Junta de Portavoces con el presidente Sagasti y bueno, está clara su posición también respecto a este debate que se abre en torno a la posibilidad de la llegada de las vacunas, de su distribución y de que eventualmente ingresen al mercado de la oferta y la demanda privada también. Muchas gracias a Mirta Vázquez. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.